La encarnación de Jesús, aunque les voy a platicar de la encarnación de Jesús desde la mirada, una mirada espiritual tomada del libro de Urantia. Ahorita les explico qué es eso. Y si se dan cuenta, no dije la Navidad, dije la encarnación. Mm, Entiendo que la mayoría de las personas aquí venimos de una tradición católica, aun cuando sea nada más de tradición. Y si se acuerdan, cuando éramos chiquitos y nos llevaron al catecismo para prepararnos a nuestra primera comunión, nos enseñaban, había un librito que era mi primera comunión de una chavita que estaba ahí vestida de blanco, un librito que nos aprendíamos de memoria, se recuerdan de ese catecismo, y había uno que preguntaba cuáles eran los principales misterios, los misterios de la Santa Madre Iglesia Católica y Apostólica. Y entonces se llamaban misterios porque son situaciones fuera de lo normal, situaciones sobrenaturales, donde ocurren, vamos a llamarle milagros. Y uno de esos misterios es la encarnación de Jesús, es decir, que Dios se hace hombre a través de Jesucristo. Jesús de Nazaret, Jesucristo. Y después nosotros lo retomamos como un festejo que se da en el calendario los días 24 y 25 de diciembre. 24 hacemos la cena, el intercambio de regalos, los que hacen regalos. Bueno, no sé si ustedes lo hacían en su casa, arrullar al niño Dios, ponerle su vestirlo. Por ahí mencionaba Magda prender la cuarta vela, entiendo que de la corona de Adviento, de las cuatro velas. Y entonces al día siguiente, 25, pues propiamente ya es la Navidad. Y todo esto, pues lo vivimos desde una manera como una costumbre, como una bonita tradición en el mundo occidental. Pero esto no ha sido siempre así y además no todo el mundo celebra la Navidad, Mentira. no todo el mundo. En este planeta bonito Tierra somos más de 8.000 millones de seres humanos, de los cuales hay muchas religiones, desde el hinduismo, el confucianismo, el budismo, el islam, de las chiquitas en número el judaísmo, de las grandes, el taoísmo, obviamente el cristianismo en todas sus ramas, ortodoxos, católicos, protestantes, y los nuevos movimientos religiosos de tipo cristiano, pentecostal. Total que es un cóctel y más las nuevas religiones que se están formando, que no se dicen a sí mismas religiones. Pero, por ejemplo, todo esto que escuchamos ahora de pídeselo al universo y el universo te lo va a conceder y manifiéstalo y decrétalo, son formas religiosas disfrazadas de no religión, que cubren necesidades espirituales de los seres humanos. Bueno, en este mundo hermoso de 8.000 millones de habitantes, ¿cuántos creen ustedes que celebran la Navidad? No más de la tercera parte. Es decir, que más de 5.000 millones de seres humanos no celebran Navidad. Para ellos el 24 de diciembre es un día más dentro del calendario. Y esto se los digo porque a veces en esta mirada que tenemos eurocéntrica, eurocristiana, donde creemos que lo que hacemos nosotros lo hacen todos, pues no, la mayor parte de la humanidad no celebra la Navidad y si lo llegan a hacer en algunos lados, es más como una fiesta que como una celebración religiosa.
Y aquí va una pregunta para ustedes, para su corazón y su conciencia. Respuesta que además, no importa cuál sea, estará muy bien. O sea, qué bueno. La pregunta es, ¿tú cómo celebras la Navidad? ¿Desde qué lugar? ¿Desde qué creencia? ¿Para ti qué significa celebrar la Navidad? Y así digas tú que para ti es una bonita cena familiar donde se aprovecha que lleguen de diferentes lados y se reúnan para compartir la comida, el alimento y la vida. Ese es un gran motivo de celebración de la Navidad. Y habrá gente que diga, no, nosotros hasta rezamos el rosario y cantamos villancicos y arrullamos al niño Dios y pedimos posada. También, qué bueno. O sea, al final celebra la Navidad como te lo dicte tu corazón y desde la creencia que tú tengas. Pero por otro lado también es una época en la que nos invita a respetar a la gente que esté de Grinch. Ya saben, el Grinch es ese cuate que aborrece la Navidad, que odia la Navidad, que no le gusta la Navidad, que se le hace puro consumismo, pura hipocresía. Bueno, todos en la familia tenemos algún Grinch. Es más, tal vez tú seas hoy ese Grinch. El mensaje también para ti es, respeta al Grinch de tu familia o a los Grinch. Y si lo eres tú, respétate tú. Fíjense, ahorita recordé una anécdota de los navidades en mi casa con mis papás cuando vivía mi papá. Desde afuera serían las navidades más aburridas, monótonas y chafas del mundo, porque la Navidad consistía en que llegaban mis hermanos, llegaba yo, mi papá ya había preparado todo, él normalmente compraba la cena, llegábamos con bebidas, refrescos, vino tinto, aunque el único que tomaba vino tinto era yo, nuestros hijos chiquitos, y la Navidad era cada quien sentado en la sala y en el comedor, unos viendo la televisión, viendo películas, mamá por acá tejiendo, por ahí uno que otro hermano platicando, y cuando quería cenar, cada quien se paraba a la cocina y se servía de cenar. No cenábamos todos juntos. Cada quien cenaba cuando tenía hambre. No había brindis y era ver la tele y yo nada más con mi mamá arrullaba al niño Dios, los demás viendo tele y mamá y yo arrullando al niño Dios en el árbol, le cantábamos un par de cancioncitas y ya lo poníamos ahí en el nacimiento. Eran realmente navidades desde afuera, pues de flojera y como muy raras. Y quiero decirles, esta historia se las cuento porque yo antes pensaba, cuando era chavito, que mi familia era pues muy aguafiestas, muy chafa para celebrar la Navidad. Pero la madurez que da la vida y la edad me hicieron ver, con mi papá todavía vivo, que la riqueza de la Navidad estaba en que nos encontrábamos todos juntos en el mismo espacio y aún vivos, y que podíamos hablarnos, escucharnos, saludarnos y hasta pelearnos. Y entonces, esto se confirmó cuando llegó la primera Navidad sin mi papá. Y entonces, ahí fue donde yo dije, mira, esas Navidades aparentemente aburridas tienen su magia. Y bueno, yo creo, en mis creencias, mi papá está presente con nosotros y no solamente él, los que se han ido antes, mis abuelos, mis abuelas, mi hermanita, ahí en ese momento, al recordarlos, al brindar con ellos, se hacen presentes. Les cuento todo esto porque no hay una forma única de celebrar la Navidad.
que aunque el motivo original es el nacimiento de un chamaquito llamado Yeshua, que nació en un pueblito chafa, ya perdido en el desierto, en la zona de Palestina. Bueno, en la zona donde nació no es desierto, pero en Palestina nació un niñito en una ciudad llamada Belén, que además ni era ciudad, era un pueblito, que además ni siquiera ahí era su lugar de residencia, porque sus papás, José y María, vivían en Nazaret, pero resulta que les pidieron de allá del Imperio Romano, desde Roma, ordenó el emperador hacer un censo en todo su imperio, en todas sus colonias, y acá resulta que les dijeron, pues el censo hay que hacerlo físicamente en un lugar, y les pidieron caminar a un pueblito llamado Belén, porque ahí es donde iban a estar los encuestadores del INEGI romano, registrando. Nada más que como era el único lugar donde se iban a concentrar la gente para dar sus datos, resulta que cuando llegan José y María, ya no había hospedaje, tampoco había Airbnb, ya estaban ocupados todos los lugares, porque José y María no era gente pobre, tampoco eran millonarios, pero era gente, si le ponemos ahora en una etiqueta, gente de clase media educada, formada, porque ser carpintero no era cualquier oficio, no era cualquier profesión, tenía su nivel, su chiste y su estatus. Bueno, les cuento estos chismes porque nosotros vivimos una tradición que celebramos el 24 de diciembre, cuando en realidad Jesucristo o Jesús de Nazaret no nace ese día, sino en otra fecha, en otro momento y en otro año. Nada más que tomaron ese día porque coincide con una de las fiestas, les llaman ellos paganas, más importantes en el Imperio Romano, que era la fiesta del Sol Victorioso, porque si se dan cuenta, el 21 de diciembre comienza lo que se llama el solsticio de invierno. Es el día más corto y la noche más larga. A partir del día 22, el sol cada vez va a ir tomando más fuerza en el tiempo de duración del día hasta que llegue al momento de la primavera, pero estamos hablando que el sol empieza a vencer a la oscuridad. Esa tradición que viene desde Júpiter y Zeus en la tradición griega y que viene desde Osiris, ahí en la tradición egipcia, y viene desde Quetzalcóatl se me fue el nombre en maya, Kukulcán, Ujú. que representan al sol y su victoria. Lo que hicieron los primeros cristianos fue retomar esas fiestas para poner ahí la celebración del nacimiento del niño Dios. Les dije en alguna ocasión, en alguna enseñanza, que la fecha probable, el margen de fecha de nacimiento de Jesús de Nazaret, a partir de documentos históricos de los historiadores romanos de la época, sobre todo Flavio Josefo, ubican el nacimiento de Jesús más o menos en el año 4 antes de nuestra era, o sea, año 4 antes de Cristo, por ahí del día 6 de abril. Por lo tanto, si le ponemos signo astrológico a Jesús, él sería Aries, o es Aries. Que no está nada a jalar los pelos porque Aries tiene como frase de poder, yo soy, que es la forma en que Dios se define a sí mismo. Yo soy el que es, yo soy el poder más fuerte y grande que hay. Entonces, con toda esta historia,
sí me gustaría escucharte, Agustín, que me digas para ti, ¿qué, quién es Jesús para ti en este contexto de la Navidad? Y si no es nada para ti, también se vale, porque como les dije, en el mundo la mayoría no celebra la Navidad y eso es una tradición más que traemos desde Europa y los países que colonizaron América, África y Asia, que básicamente son europeos y de este lado pues los gringos y que transmitieron esta tradición que después pues se ha vuelto ya algo que tiene mucho que ver con uno de los momentos de mayor venta, un momento de una época pues, el mes de mayor bonanza en el comercio. Diciembre es el mes donde más gasta la gente. Noviembre y diciembre, donde más compras cosas, regalos, algunos necesarios, otros innecesarios. Pero al final, pues ya cada quien sabe qué hace con su bolsillo, con sus tarjetas y con sus deudas. Y si no lo sabe, pues pagará las consecuencias en enero, en las crudas. Diciembre es el mes de mayor cantidad de fiestas, de comidas, de celebraciones. También es típico que para enero viene la cruda de la comida. Después del atragantarte, ahora tómala, viene cómo bajar de peso porque ya te pasaste, ¿no? Bueno, todo esto se ha vuelto ya cosa cíclica en nuestro país y en el mundo cristiano. Pero bueno, para ti, la Navidad, ¿qué significa? No voy a pedirle a todos que hablen o a todas, simplemente, ¿quién se anima a compartirnos qué es la Navidad para ti? Y especialmente el nacimiento del niño Jesús, del niño Dios. ¿Mm? ¿Quién dice yo? O mi dedito habla. ¿Nadie se anima? Esto, Gaby. Tienes prendido tu Bueno, micro, mira, para adelante. mí la Navidad siempre ha sido, para mí la Navidad siempre ha sido una época de unión, porque es- Bueno, anda fallando por ahí la conexión a internet, ya se nos congeló Gaby. A ver, levantó la mano también tú, ¿no, Dulce? Pues de una vez en lo que Gaby vuelve. Bueno, para mí la Navidad es muy importante porque, primero por tradición familiar, mis abuelos eran muy amantes de la Navidad, muy amantes del Niño Dios. Había una tradición de que siempre mi abuela tenía sus dos niños dioses en unos Moisés en su recámara. Y en días previos a la Navidad, mi hermana Amparo y yo, que éramos las nietas mayores, teníamos la misión de traer al niño Dios cargando, arrullando así como todo un bebé y ponerlo en el lugar de honor ahí en su nacimiento, porque como ya era española no ponían arbolito, nada más ponían nacimiento muy grande. Entonces para mí siempre se me grabó niño Dios como niña también, como un ser muy especial, un señor muy mágico en mi vida, que representó el motivo de mi existencia, porque al final de los tiempos yo me dediqué a los niños y me dediqué hasta que me muera. Entonces, para mí el nacimiento de Niño Dios es lo más bello del ser humano. Para mí es la transparencia, es el amor, es la alegría, es la inocencia, es el entusiasmo, el gusto de vivir. O sea, todo eso representa a un niño y el niño Dios es el que me lo proyecta. Aparte de que yo siempre he sido una adoradora del niño Dios, ¿no? Desde siempre lo he querido mucho al niño Dios. Entonces, para mí, la Navidad por eso es importante, porque es el cumpleaños del motor de mi vida. Y siempre yo he considerado al niño Dios
como mi guía, ¿no? Como mi guía, como mi inspirador, como mi todo, ¿no? Y a lo mejor ya me vi muy romántica, pero eso es para mí. Pues qué bueno que seas romántica, Dulce, está muy bien. Ahora, esto es lo que normalmente pues hemos aprendido en la tradición cristiana de la Navidad. La palabra Navidad viene de nacimiento, el nacimiento de Jesús. Y bueno, ya sabemos que 40 días antes de la Navidad comenzamos con la época que llamamos de Adviento. La palabra advenir significa prepararte a una llegada, prepararte a un gran momento, a una hierofanía, es decir, a la manifestación de algo sagrado. Y eso es el nacimiento de Niño Dios, donde creemos que Dios se hace hombre, se encarna, por eso es el misterio, como siendo Dios, siendo infinito, se vuelve finito, se hace un hombre, a través del vientre de la Virgen María. Para empezar, pues también le ponemos ahí el misterio de la Virgen, de la virginidad. Ahorita les voy a contar el chisme desde la mirada de Orantia, para que vean cómo se van complementando y ampliando la información. Y este misterio llamado encarnación de Dios se da a través de una pareja que son José y María. Bueno, ¿cómo lo mira el libro de Urantia? Para empezar, voy a hacer un paréntesis para explicarles pues, qué es eso. Lo pueden escribir como se escucha, Urantia. Como dijeras Urano, nada más que le pones tia, Urantia. Bueno, es un libro que se considera revelado, con B chica. Un libro inspirado, canalizado por seres de luz y por ángeles, y que se da a conocer por ahí del año 1922, aunque empieza a expandirse más adelante a muchos lados, en sociedades secretas. Y como es un libro revelado por seres divinos o seres de luz a través de un medium humano al que, digamos, se supone que dormido le dictaba la información y la apuntaba, es la historia de nuestro planeta Tierra, porque visto desde otros universos y otros superuniversos, otras dimensiones, nuestro planeta le llaman Urantia, no Tierra. Y a los que vivimos en el planeta Tierra nos llaman urantianos. Bueno, este libro cuenta la historia de nuestro planeta en sus 5 revelaciones, porque han de saber que desde esta tradición esotérica hemos vivido ya 5 revelaciones. La quinta es la del libro de Urantia en 1922 a la fecha. Hoy si tú buscas en internet libro de Urantia, vas a encontrarlo hasta en PDF, lo puedes leer si te atrae la idea y puedes curiosear ahí sus capítulos. Bueno, este libro, esas 5 revelaciones, ¿qué es eso revelación? En manifestaciones desde el cielo, manifestaciones divinas de seres de luz que hablan de la historia del planeta, nos dice que nuestro planeta ha pasado por 5 revelaciones y la primera de ellas es una que ocurrió hace medio millón de años, o sea, hace 500,000 años, hace mucho tiempo, que es cuando aparecen propiamente las razas humanas. Básicamente hablan del nacimiento de 6 grandes razas humanas. Actualmente la palabra raza no se utiliza porque es una palabra con una fuerte carga discriminatoria, racista. Hoy, de hecho, ya los científicos y los biólogos, antropólogos,
ya quitaron del lenguaje científico la palabra raza, porque lo que existen son grupos étnicos. Pero voy a quedarme ahorita con la palabra que usan en el libro de Durantia. Recuerden que estamos hablando de un libro revelado el siglo pasado, hace más de 100 años, y 6 grupos humanos que nacen y que son organizados por, por un príncipe que venía de otro planeta. Fíjense, se llamaba Caligastia. Qué nombre tan feo, Caligastia. Y él creó una enorme ciudad para convertir al hombre, a los seres humanos, pasarlos de ser cazadores nómadas a ser agricultores y sedentarios. Esa es la primera revelación. Nada más que ahí hubo alguien que apareció encabezando una revuelta, quería tomar el poder. El que lo encabezaba se llamaba Lucifer. Fíjense qué nombre tan interesante. Lucifer significa ser de luz, lo que luego en algunas tradiciones van a llamar el diablo, pero Lucifer encabeza una rebelión, es reprimida, vencida, y bueno, son castigados y expulsados de esa zona. Esa es la primera revelación. Una segunda se dio hace 37,000 años, ya más para acá. Y fíjense qué interesante porque viendo que la humanidad necesitaba orden, mandaron a 2 seres de luz a ayudar a los humanos a combinarse genéticamente, a mezclarse y a multiplicarse. Querían que los humanos fueran grupos mestizos donde todos se vieran como igual. Y esos 2 seres de luz que enviaron a la Tierra se llaman Adán y Eva. Fíjense cómo es una historia diferente a la que nos han contado en el Génesis. Nada más que cuando Adán y Eva estaban haciendo este trabajo de ayudar a los humanos a multiplicarse y a tener una calidad genética donde todos fueran hermanos, fueran iguales, resulta que Eva se le ocurrió meterse sexualmente con un humano. Tenían prohibido ellos dos, Adán y Eva, meterse con humanos, y entonces la expulsan de lo que hoy llamaríamos el paraíso, y Adán, en solidaridad y amor a Eva, se va con ella. Fíjense que esa es una historia diferente a la que nos han contado en la caída de la tentación de Adán y Eva. Acá Eva rompió un acuerdo que había de no involucrarse con un humano, lo hace, la expulsan de la tierra y con ella se va Adán, acompañándola en solidaridad. Esa es la segunda revelación. Aquí no se maneja como pecado, se maneja como un error que cometió Eva, no un pecado, un error. Digamos que le dijeron, no hagas esto y lo hizo. Se equivocó. En la tercera revelación, esta ya está muy enfocadita al pueblo judío, donde otro ser de luz que se llama Melquisedec, tal vez les suene familiar ese nombre, Melquisedec, lo hayan oído. Hace 4,000 años le piden que baje a la tierra a hablar con un pueblo que era el promotor del monoteísmo, o sea, de la creencia en un solo Dios, en este caso Israel, el pueblo de Israel, y contactan con Abraham, o si lo digo en su formato original, Abraham, es llamado el padre de los pueblos y el padre de las grandes religiones monoteístas, del Islam, el judaísmo y el cristianismo. Melquisedec le encarga a Abraham que defienda y expanda el monoteísmo a todo el mundo. Y entonces, esta es la tercera revelación. La cuarta,
Esa es la que llega con la encarnación de Jesús. La cuarta revelación, hace más o menos 2000 años, es enseñarle al ser humano, a la humanidad, a convertirse en Dios. Fíjense qué interesante. Jesús viene a enseñarnos a los humanos a convertirnos o a ver nuestro lado divino. Jesús, que no es llamado Jesús allá afuera, sino Micael, o en un lenguaje más nuestro, Miguel. Tenemos la idea de que Miguel es un arcángel, pero desde la mirada de Urantia, Miguel es un ser muy poderoso, un ser ascendido, que se encarna en la forma de Jesús para enseñarle a la humanidad el camino a divinizarse. Y fíjense qué bonito. La forma en que los humanos nos hacemos divinos es a través del amor, la revolución del amor. Eso vino a ser Jesucristo, enseñarnos el poder del amor como un acto revolucionario de transformación. Esta es la cuarta revelación. Ahora, la quinta ya es el libro de Urantia del siglo pasado, que nos habla de hacia dónde están llevando a la humanidad, que en este caso nos están llevando a pasar a otra dimensión, a evolucionar como seres de luz. Es donde nos encontramos ahorita. Centrándome en la parte de Jesús. Bueno, antes de que naciera Jesús de Nazaret, pues allá arriba había un consejo de seres espirituales, eran 12 en total, que empezaron a estudiar en dónde era el mejor lugar y la mejor pareja por la cual podría llegar este Micael a encarnarse, para enseñar a la humanidad a amar y desde ahí divinizarse. Y buscaron en muchos pueblos y encontraron a una pareja que es José y María, una pareja muy peculiar, y empezaron a mover los hilos para que se conocieran, porque José y María no se conocían. Se calcula que cuando José y María se comprometen como novios para casarse, él tendría unos 18 años, este José, y María andaría por los 13, 14 años. Recuerden que antes las mujeres tenían más pronto hijos, se embarazaban más chicas. Entonces, no es extraño que se casara María a los 14 años con José a los 18. Ahora, ¿cómo se conocieron? Aquí es donde va a entrar el suegro. Resulta que José era carpintero de los de mejor nivel, era muy bueno, era, si hoy pensáramos en algo semejante, José sería como el dueño de una serie de carpinterías que hacen trabajos a domicilio de muebles tallados a mano, más o menos una analogía. Y el papá de María lo contrata para construirle unos muebles allí en su casa. Y es cuando José va a la casa de María, está trabajando y conoce a María. Se miran y se flechan. Ahí se empiezan a gustar. Así que fue gracias al suegro que José conoció a María. José, que viene de una familia que no era directamente del linaje del rey David, eso ya lo hicieron en los textos bíblicos para hacer lo que combinara, pero José sí venía de una tradición más grande, venía de un linaje donde estaban combinadas todas los grupos étnicos humanos y todas las tradiciones espirituales estaban sintetizadas en José, no nada más la tradición judía.
María sí traía más cercano el linaje ancestral de la línea sagrada que viene del rey David. Pero cuando se conocen, ninguno de ellos tenía conciencia de lo que les iban a encargar hacer. A María es el arcángel Miguel, digo Gabriel, el que le dice, ¿qué crees? Para esto, cuando ya encontraron a la pareja, este consejo espiritual de 12 sabios, le preguntan a Micael, a Miguel, ¿cómo ves tú? ¿Te late llegar por aquí al mundo? Y me dijo, me encantaron la pareja José y María. Y además, también les encantó la pareja que formaron para dar vida a Juan el Bautista. Recuerden que Juan el Bautista y Jesús eran primos. Y nació primero Juan y luego nació Jesús. Y primero vino el nacimiento bueno, el embarazo de Juan el Bautista y después el de Jesús. A ver, pregunta de examen. ¿Cómo se llamaban los papás de Juan el Bautista, el primo de Jesús? Lo pueden googlear, ¿eh? Él, el papá, se llamaba Zacarías. Y la mamá, Dulce, Isabel, ¿no? exacto, Gaby, Cela. te la ganó Isabel. Y dijeron, hay que traer a alguien de una pureza de alma que prepare el camino para la llegada de Yeshua. Por eso es que cuando María está embarazada, Isabel también, conviven y comparten su embarazo. Gaby, Una pregunta, ¿en qué momento entran en juego los esenios? ¿O son esa parte de la tradición en la que dices que pertenecía Jesús? O bueno, más bien José, ¿no? Porque se supone que José y María eran esenios. Juan el Bautista sí está confirmado. Y se supone que Jesús también fue. bueno, el ser esenio no es una cuestión étnica, No. sino una forma de vivir la vida. Eh, Ajá. los esenios eran la rama más espiritual y esotérica de los judíos. El judaísmo. Entonces, José y María eran judíos por religión y judíos de sangre, aunque judíos ya muy mezclados con otros grupos humanos que los Ok. vuelve más universales. Y José y María fueron formados en la tradición esenia y entender la vida y el mundo, el amor, el servicio, el trabajo de conciencia y la conexión con algo más grande. Eso lo traen ellos, que se le enseñan luego a Jesús. Y de hecho, en el libro de Urantia, en la parte dedicada a la infancia de Jesús, te explica cómo José y María salen primero a Egipto, después de que nace Jesús, huyendo del rey Herodes, que se los quería echar, y ya de Egipto, ahí están en la Alejandría, en una de las zonas donde se vive la espiritualidad más profunda de los egipcios, y de ahí se desplazan hacia el oriente y llegan primero a la India y después regresan a la zona del Mar Muerto, que es la zona esenia por excelencia, que es ahí en el Mar Muerto, en la zona de Qumran. Ahora, tal vez lo Ujú. que estoy diciendo yo ahorita de los recorridos se les hagan como muy grandes y no son tantos, ¿eh? O sea, cuando uno piensa, si ves un mapa de Medio Oriente, te vas a dar cuenta que las distancias son bien chiquitas comparado con otros países. No sé si Agustín me está escuchando, pero le voy a pedir a Agustín que si ahorita me saca la distancia que hay
entre el Cairo, la capital de Egipto, y Jerusalén. ¿Cuántos kilómetros hay de distancia entre el Cairo, Egipto, y Jerusalén? Y van a darse cuenta que realmente es bien poquito. Cuando leemos en la Biblia, sobre todo en el libro del Génesis y del Éxodo, que los judíos caminaron durante 40 años en el desierto, eso solamente es un dato numerológico, no es real, porque 40 años no tardas en caminar. ¿Cuánta distancia, Agustín? Ay, distancia marca 773 kilómetros. Serían 8 horas en carro o 7 días caminando. Muy bien, me encanta tener a alguien bien tecnológico. Fíjense, ir de Egipto a Jerusalén caminando 7 días. Realmente son distancias muy cortas. Si pensamos en 700 kilómetros, creo que está más lejos ir a Guadalajara, no sé, o a Monterrey, Ajá. Es como de aquí a Monterrey, más yo o creo. menos. Sí, porque yo creo Entonces, que la siguiente distancia hacia la India sería como de aquí a Chihuahua. ¿qué les quiero decir? Que esta pareja, José y María, que además traían una formación espiritual, donde también estaban empapados Zacarías e Isabel, los papás de Juan. Juan y Jesús jugaron juntos, crecieron juntos, o sea, eran primos hermanos muy cercanos y convivieron y compartieron la vida. Por eso cuando matan a Juan el Bautista, es una de las muertes que más le duelen a Jesús, porque es más que su primo, es su hermano, es su brother, es su todo, su compañero. Y de hecho, también en esta historia que está en el libro de Durantia, se explica cómo muere José. Ven que en la Biblia no viene la historia de José, pero muere de viejito, ¿eh? Muere de edad. Recuerden que era más grande que María. Y ojo, de viejito de aquella época, porque la esperanza de vida en los tiempos de Jesús, hace 2000 años, no pasaba de los 30, 35 años. La gente se moría, digamos, ya eras viejo a los 30. Nada que ver con el mundo de ahora. Entonces, cuando hablamos de una anciana, es una mujer de 25 años en aquella época. Les digo esto porque cuando hablamos de que José muere viejito, muere de 30, 35 años de edad. Y María muere viejita, también más o menos, un poquito más María, o un muchito más, porque acuérdense que Jesús vivió hasta los 33 años. Y si María tenía 14 cuando queda embarazada de Jesús, 33 más, para más 14, nos dan más o menos 47 añitos. Cuando muere Jesús, porque todavía María siguió vivita, ¿eh? Siguió vivita acompañando a los apóstoles, sobre todo a Pedro y a Pablo, y ahí echándoles porras y dándoles fuerza. Bien, cuéntenme cómo están sintiendo esta historia. ¿Ya se aburrieron? ¿O les generó ruido? ¿O cómo lo están sintiendo? ¿Cómo ves, Lili? Pues la verdad a mí me parece súper interesante porque nunca, no había escuchado nunca de este libro de Urantia, ni de esta historia. Y pues como que lo que sabemos es, pues, o sea, lo que se me hace interesante, bueno, me llamó la atención es lo poco que sabemos, ¿no? Tanto de la vida de María como la vida de José, en fin, ¿no? Entonces, se me hizo muy interesante
Y pues yo pues siempre viví con la idea de que era la historia tradicional, ¿no? Que lees en la Biblia. Esa era, para mí, esa era la historia. Y de hecho, las películas y todo, pues se basan en esa historia. Entonces, pues sí, para mí ha sido como muy, muy interesante y pues hasta sorprendente. Bueno, aquí recuerden que la verdad es una y la forma en que se manifiesta es múltiple, como la luz. El color que sintetiza o agrupa a todos es el blanco. Y cuando se proyecta y se fragmenta, da un infinito de posibilidades, de combinaciones. La luz es una, pero su forma de manifestarse es infinita. Entonces, ¿qué les quiero decir? Aunque hay una sola verdad, se manifiesta diferente según la historia, la época, la persona, el pueblo, la cultura, la civilización. Yo les doy toda esta información para que ampliemos nuestro nivel de conciencia y entendamos que hay muchas maneras más de mirar lo que vivimos. No significa que lo que diga el libro Durante es la neta del planeta y lo de la Biblia no. Cada quien tiene su sentido y su razón de ser y su para qué está y cómo leerlo y cómo interpretarlo. Entonces, ¿cómo es tú, Margarita? La historia que les estoy contando. También se me hace muy interesante. Creo que sí, ya nos habías comentado algo de esto de Urantia, pero no me acordaba y ahorita que nos estás platicando como que me queda más claro. Me está gustando mucho cómo nos lo estás platicando. Nos lo estás platicando como cuando era niña y el de los cuentos, el que salía de los cuentos. Nada más Como me un faltó cuento, ¿ah? mi chocolatote. Sí, está muy padre. Sí, está muy padre. Muy bien. Aquí, ¿alguna pregunta que tengan o comentario que agregar? Bueno, Jesucristo, Jesús de Nazaret, es entonces, desde la mirada del libro de Urantia, un ser ascendido que viene a la tierra a enseñarnos a los humanos un nuevo camino para evolucionar, el amor. Y aquí el punto es donde se pone el asunto sabroso, porque en 2000 años de cristianismo, el amor actualmente se ha convertido tanto en un instrumento de servicio y de paz, como en una herramienta también de opresión, de guerra. O sea, en nombre del amor y en nombre de Dios, hay gente que agrede, que mata, que lastima. Entonces, ¿qué es lo que actualmente el libro de Durantia nos invita a los humanos a recuperar el sentido divino del amor como un movimiento que nos ayude a expandirnos y evolucionar en nuestra conciencia y a encontrar la paz tanto adentro como afuera? Una paz que es fruto o resultado de la justicia. Y la justicia entendida como el equilibrio entre dar y tomar. Por lo tanto, si tú quieres cambiar al mundo, empieza cambiando a la parte del mundo que tú tienes acceso. ¿Y cuál es esa? Pues tú misma, tú mismo. Si yo quiero cambiar al mundo desde el amor, debo hacerlo con el universo que yo soy y por lo tanto a quien necesito empezar a practicar y a dar amor es a mí. Por eso Jesús decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿cómo chingados voy a amar a mi prójimo
si no me amo a mí? Así que el reto es, ámate primero a ti. La Navidad, diciembre y esta época de introspección te lleva este mensaje. ¿Te amas? ¿Cuánto te amas? Y si te amas poquito o no te amas, ¿qué vas a hacer para comenzar a amarte? Que implica cuidarte, aceptarte, apapacharte, atenderte, ocuparte de tu vida, tener atenciones contigo. Ámate. Y si te amas, entonces podrás amar a los demás e inspirar. Esa parte ya vean cómo la fui aterrizando. Y la Sagrada Familia, José, María y Jesús, lo que nos enseñan es, en ese sentido, una comunidad de amor en marcha, de amor en movimiento, de amor dinámico, porque obviamente como humanos, pues también tuvieron sus momentos de tensión, de conflicto, de diferencias, de los momentos en los que hubo una crisis de pareja muy cañona entre José y María, es cuando ellos se comprometen en la tradición judía antigua a la que pertenecían ellos. Los matrimonios comenzaban así: se comprometía la pareja, se casaban, pero no vivían en la misma casa, seguían viviendo en la casa de la familia, él y ella. Pasaban 6 meses y se hacía la fiesta que duraba 7 días, donde obviamente había alcohol, comida, fiesta, baile, y ahí sí ya oficialmente, bendecidos por el rabino, quedaban casados y podían vivir juntos y por lo tanto podían tener intimidad, o sea, sexo. Pero, pero, resulta que también, tanto en la Biblia como en el libro de Urantia, María queda embarazada en este periodo en el que él ya está casado con José. Por lo tanto, fue una decisión bien complicada para María, porque ahí me gusta el libro de Urantia porque te los muestra en su humanidad. Ahí María manifiesta dudas, temores. Incluso María se pregunta, ¿no estaré alucinando? ¿No estaré eh, mal de mi cabeza de que se me ha aparecido un ángel y me diga que voy a ser la mamá del Hijo de Dios? O sea, María dudaba de si no estaría fumando algo ahí, alucinando muy barato. Y fue un proceso de trabajo de conciencia personal, de introspección y de mucha oración que la llevó a esta revelación de que lo que estaba experimentando era real y era divino. Hay un libro católico muy famoso que retoma esta idea del silencio de María. Lo escribió un sacerdote, si me acuerdo bien era franciscano, creo. Se llama Ignacio Larrañaga. Ignacio Larrañaga, El silencio de María, donde platica justamente la historia de María desde esta toma de conciencia, incluyendo sus momentos de duda y dificultad. El libro lo pueden descargar gratis también de internet. Obviamente la mirada de Larrañaga es muy católica, o sea, lo escribe desde su vocación sacerdotal. Está padre, pero sí es un lenguaje de la vieja escuela católica. Ahí yo rescataría más la parte esta de mostrar a una María humana, con dudas, inquietudes, temores, valentías, arrojos, sueños. Y en el caso de José, también
la duda de, bueno, si esta mujer con la que yo, de la que me enamoré, me comprometí con ella y hasta me casé, está embarazada y yo no me he metido con ella, ¿quién es el papá? O sea, José también se cuestiona ese rollo. Y sabemos ya por las historias que nos han contado, que el arcángel Gabriel le dice a José, en la Biblia dice que a través de sueños, en Urantia, no sueños, literal, se le para el arcángel Gabriel a José y le dice, a ver, esto no es un rollo que venga de humanos, esto viene desde arriba, de otras dimensiones y de otros espacios. Tú y María fueron elegidos para una misión especial, que es una misión que viene desde el cielo mismo y desde otras dimensiones y planetas y desde otras civilizaciones cósmicas. No es cualquier cosa. Olvídense de esos rollos machistas, misóginos, de estas historias humanas acerca de la virginidad y acepten el proyecto que se les ha asignado. José dice, va, y toma a ese niño como propio. La verdad, yo que vengo de un papá adoptivo, les puedo decir que qué pantalones los de José para tomar a un niño que no es suyo, biológicamente hablando, adoptarlo y amarlo, porque además lo amó, lo instruyó, lo acompañó, lo guió, le enseñó lo que sabía. Les decía que ser carpintero en ese mundo de hace 2000 años era tener un estatus de una persona además con conocimiento y sabiduría, incluso tecnológica. Estamos hablando de una época en la que la gente no sabía leer ni escribir, la mayoría. Donde entrar al conocimiento técnico de algo era entrar a gremios, a grupos muy cerrados, donde lo que ese grupo sabía y se compartía, se transmitía de forma oral a aprendices o a su herencia biológica, a sus hijos y a sus nietos. Así que ser carpintero requería un conocimiento técnico, matemático, filosófico, incluso desde el lenguaje, de la escritura, y a nivel incluso espiritual, religioso muy grande. Así que no era cualquier cosita ser carpintero. Y le enseña a Jesús, que además cuando crece, pues eso se dedica a eso, de eso se gana la vida. Les iba bastante bien, ¿eh? Tenían una casa muy bonita allá en Nazaret, con un gran terreno. Dice Urantia, no te pone el número de hectáreas ni de metros, pero sí dice que era una casa muy grande donde se podía practicar muchas cosas, no solamente a nivel deportivo, de ejercer el cuerpo, porque obviamente fue algo que también ahí José le enseñó a Jesús y a Juan a trabajar el control de su cuerpo. Hay conectados mucho con la tradición de los yogis de la India y obviamente todo el control del cuerpo, el fakir, alguien que sabía, conocía su cuerpo y lo podía controlar, manejar y canalizar. Hay muchas cosas que vivió Jesús a nivel de dolor humano que no cualquiera aguantaría. O sea, hay un trabajo fue muy poderoso de parte de Jesús en el dominio de su cuerpo y de sus emociones y sus sensaciones. Y eso lo venía trayendo desde chiquitito. Así que, mire, qué bonitas historias. Ahora, yo por ejemplo, pues soy católico, yo creo en Jesús y creo que Jesús es Dios, pero también me abro a otras informaciones que me permiten asombrarme y ampliar la mirada
para poder comprender a los otros seres humanos que piensan diferente a mí. Porque es una de las cosas por las que yo les cuento todas estas historias, desde otras lecturas, tradiciones, pueblos, es porque así aprendemos a ser respetuosos del otro, de lo distinto. Aprendemos a vivir en la diversidad, que en ese momento hace tanta falta ser personas abiertas y comprensivas con los que piensan diferente a nosotros en lo político, en lo religioso, en lo ideológico, hasta en el fútbol. Que pueda estar un americanista uno de las Chivas compartiendo juntos, respetando sus puntos de vista distintos. Bueno, que pueda estar un morenista a favor de la 4T con un panista conservador y compartan el alimento, la vida y se apoyen y se ayuden, en lugar de odiarse y de mentarse la madre. El lenguaje del amor que vino a enseñarnos Jesús va en ese sentido, en aceptar a todos y a todo. Obviamente eso también lo van a encontrar en la tradición budista, el buen Buda que decía, ama a todos los seres, vivos, materiales, inmateriales, minerales, vegetales, plantas, objetos. El amor budista es un amor universal. Ama la piedra, ama tu sillón, ama la botella, ama el plato, ama al perrito, ama a la mosca, ama al mosquito. Un amor que parte de aceptar que tienen un lugar en el universo y que para algo están aquí, lo vea o no lo vea, y que su papel lo están cumpliendo, su misión, su ser estar aquí. Volviendo con el buen Jesús, bueno, imagínense todo lo que lo entrenaron. Ya si quieren ver los detalles año por año, se meten al libro de Urantia y buscan el capítulo de la vida de Jesús. Ahí les cuentan hasta las novias que tuvo, donde obviamente va a destacar una que ya la conocían desde chavita, que lleva tu nombre, Magdalena, doña María Magdalena, otra jovencita con la cual Jesús va a casarse y con ella tendrá varios hijos. Además, José y María también tuvieron más hijitos, que son los hermanos de Jesús. Tal vez digan ustedes, oye, entonces, ¿por qué la Iglesia Católica no reconoce que Jesús tuvo más hermanos biológicos, carnales? ¿Por qué no acepta la Iglesia Católica que Jesús tuvo hijos con María Magdalena? Porque obviamente el aceptar eso implicaría abrir el camino, porque es un rollo ideológico, político, económico, que comenzó sobre todo por el año 300 después de nuestra era, cuando la iglesia, la religión cristiana era ya religión oficial del Imperio Romano y necesitaban unificar el poder alrededor del cristianismo, y eso implicó acomodar ciertas creencias y permitir y aceptar que Jesús se casó con una mujer y tuvo hijos, implicaría que los sacerdotes también tienen derecho a tener familia, a casarse con una mujer y a tener hijos. Y si un sacerdote tiene hijos porque está casado, tiene familia, esos hijos, cuando crezcan y el papá muera, tienen derecho a la herencia de las tierras y los frutos del trabajo del cura. Obvio, había que contener eso y concentrar el poder y la riqueza en una sola figura que, bueno, inicialmente fueron los obispos y de ahí
fue surgiendo uno cada vez más poderoso, al que después llamaremos Papa. ¿Mm? En términos económicos, políticos, ideológicos y de poder, no conviene la imagen de un Jesús con esposa e hijos, ni de un Jesús con hermanos. Pero esa ya nos llevaría a la historia de la iglesia a lo largo de la historia mundial. ¿Mm? Bueno, por lo pronto, yo voy a dejar esta parte del libro de Durantia y el enfoque en Jesús. Lo saqué porque estamos en esas fechas decembrinas. Yo les dejaría, si lo sintetizo de esta manera, Jesús de Nazaret encarna como humano para venirnos a enseñar que es posible cambiar al mundo, evolucionar, crecer como planeta, como humanidad, a través del poder del amor, y un amor que comienza contigo mismo y a partir de ahí con los demás. Fíjense, hay una de las frases más enigmáticas de Jesucristo, es la frase que dice, ama a tu enemigo. ¿Por qué? ¿Por qué chingados voy a amar a mi enemigo? Pues no, eso suena como a humillarte ante el enemigo, a perdedor, a loser. Pero fíjense la interpretación que voy a darles ahorita de qué significa el enigma de ama a tu enemigo desde esa mirada del amor divino. Amar a tu enemigo significa que primero necesitas convertirlo en tu amigo. ¿Cómo ven? Y ya convertido en tu amigo, entonces lo puedes amar. Ahora, lo que estoy diciendo no es nada jalar los pelos, ¿eh? ¿Cuántas veces conocen historias de personas que cuando se conocieron, parejas que cuando se conocieron se odiaban, se alucinaban, se vomitaban mutuamente? No, yo cuando conocí a tu papá me caía re mal, lo odiaba, se me hacía horrible. No, yo a tu mamá la conocí, dije, qué sangrona, qué pedante, la detesto, me molestaba verla. ¿Cuántas historias conoces de parejas que dicen que cuando se conocieron ni se tragaban, se peleaban y acabaron casándose? Claro, a mí me pasa al revés. Se amaron, se enamoraron, todo dulce miel, y de repente, tómala, se volvieron los más odiados uno de la otra. Bueno, amar al enemigo es dejar de verlo como enemigo, volverlo tu amigo. Y para verlo como amigo necesito primero entender que él me está reflejando como espejo algo que no me gusta de mí. Por lo tanto, si cambio lo que a mí me está reflejando esta persona y me molesta y llevo yo en mí, si lo cambio yo, mi mirada va a cambiar de ella automáticamente. Se va a cambiar la energía que tengo yo hacia esa persona. Ama a tu enemigo. Cuando Jesús dice, si te pegan en una mejilla, pon la otra, en la versión literal, suena como que eres eh, cobarde, miedoso, como que te agarran de puerquito, te dejas humillar. ¿Mm? Pero ¿cómo entenderán ustedes el si te pegan una mejilla, pon la otra? Porque además hay un pasaje donde, si ustedes recuerdan, cuando Jesús ya estaba preso y lo estaban juzgando, un soldado romano lo abofeteó, y lo primero que hizo Jesús fue decirle, ¿por qué me pegas? Le reclamó, estando en situación de desventaja, le dijo, ¿por qué me pegas? ¿Quién eres tú para pegarme? O sea, no era un agachón. Hay que entender entonces esto de la mejilla derecha y la mejilla izquierda,
como otro de los grandes enigmas a descifrar. En la tradición budista sería lo que ellos llaman un koan, un acertijo, un dilema que racionalmente no es fácil de explicar y que hay que irse al fondo para entender. ¿Mm? En ese contexto les diría que significaría poner tu foco en el amor como un poder transformador, donde necesitas educar y educarte y educar al otro, al explotador o al agresor, es primero que se dé cuenta que lo es. Bueno, un ejemplo. Para las mujeres luego es muy fácil juzgar de machista a un hombre, porque lo es, comentario machista, actitud machista. Pero ¿qué creen mujeres? Que la mayor parte de los hombres ni cuenta se dan que están siendo machistas, porque lo ven como algo normal. Necesitamos ser educados, claro, con fuerza, para que podamos ver lo que creemos que es normal. Si yo nací en una familia donde es normal que la mujer sea subordinada al hombre, obedezca al hombre, le haga de comer al hombre y al hombre le conceda lo que él quiera, cuando crezco pienso que eso es normal. Ahí les doy otro ejemplo práctico de todo este rollo que les he contado hoy. Va a ser con una anécdota mía. Cuando Maya nació, mi hija nació, era bebé. Su mamá en las noches me despertaba para que yo me levantara a la cuna, le llevara a mi hija a la cama para que la amamantara. Y luego cuando ya terminaba de comer, me volvía a hablar para que la cargara y le hiciera que repitiera y la acostara. Yo al principio me enojaba mucho, me encabronaba, porque yo decía, pues ella puede hacerlo, ¿no? O sea, ella es mujer, ella que se levante, que agarre al bebé, le dé de comer, la haga repetir y la vuelva a acostar. ¿A qué me obliga a mí? Las primeras semanas no entendía, pero fíjense, llegó un momento en el que empezar a hacer eso me hizo descubrir lo chingón que es ser papá, lo maravilloso que es tener a tu bebita aquí en tu pecho, en tu hombro abrazada, empezar a conectar emocionalmente con tu hija. Ya después me paraba sin bronca, o sea, ya, aunque sí me desvelaba, todo ojeroso en las mañanas, pero ya lo hacía desde otra mirada. Su mamá, a punta de trancazos, me educó a mirar diferente. Y fíjense, ahí les doy otro ejemplo bueno. Cuando yo le decía, mientras ella hacía de comer y lavaba los trastes, le decía, te voy a ayudar. Y ella me decía, no, a mí no me vas a ayudar. Esta chamba es de los dos. El trabajo de la casa es de los dos. No me haces ningún favor a mí. Al principio se me revolvía el estómago, mis tripas se me hacían así, porque decía, ¿qué onda con esta mujer? Y poco a poco te vas dando cuenta que son mentalidades que aprendemos, que imitamos, creemos que así debe ser, y cuando te das cuenta la realidad es diferente. Pero bueno, vuelvo con el tema del amor, cierro la parte del buen Jesús. Si quieren leer más sobre su historia, a qué jugaba con Juan, cómo ligó con Magdalena, qué pasó con María y sus primas, métanse al libro de Durantia, al capítulo dedicado a la vida de Jesús. Está bastante bueno
Eh, si lo desean, les puedo mandar el PDF en la Escuela de Magia. Recuerden, tiene muchas secciones ese libro. Tiene que irse hasta la del capítulo de la vida de Jesús. Al principio te explican de qué se trata el libro, las diferentes etapas de cómo se creó el universo, cómo se creó la Tierra, los superuniversos, y ya por ahí del capítulo cuarto es la vida de Jesús. Se los paso al rato. Quiero terminar contándoles que hoy es un día, hoy miércoles 10 de diciembre, es un día especial a nivel astrológico, ya se los había mencionado la vez pasada, porque hoy justamente Neptuno se pone directo en Piscis. Es decir, Neptuno en unos meses más, arrancando enero, febrero, va a entrar definitivamente a Aries y ahí va a estar 14 años. Estamos en los últimos momentitos en que Neptuno está en Piscis, después de estar ahí 14 años. Y la última vez que Neptuno estuvo en Aries, va a estar ahí desde el 2025 hasta el 2038. La última vez que estuvo ahí fue en 1861, del 61 al 75. Y esto es muy importante porque lo que se vivió en el mundo en aquella época nos va a dar una pista de por dónde vienen los movimientos a nivel histórico, con Neptuno en Aries entrando en enero y de ahí 14 añitos más. Se los digo muy rápidamente, momentos clave de ese periodo en el mundo fueron la Guerra Civil Norteamericana, ese es uno muy importante, la unificación de varios pueblos, sobre todo Italia y Alemania, la unificación de Italia como país, como nación. En México, la segunda intervención francesa con la llegada de Maximiliano y obviamente todo lo que implicó esa guerra, que es la última guerra de intervención antes de que llegue, bueno, Juárez y todos los liberales tomen el poder y después llegue la estabilidad que va a traer Porfirio Díaz. También se da una de las guerras más importantes en el mundo, una guerra entre Francia y Prusia. Prusia que después será Alemania. ¿Por qué es importante esta guerra? Porque es el antecedente directo y la causa y origen de las guerras mundiales del siglo XX. La guerra franco-prusiana la gana Prusia, o sea, Alemania, y se queda guardado el rencor de Francia, y en la Primera Guerra Mundial se retoma otra vez esa guerra, nada más que ahora se vuelve más grande, con más países, y la ganan los países del lado de Francia e Inglaterra, la pierde Alemania. Queda un rencor en Alemania que se va a incubar en los años 30 con la llegada de Hitler y luego lo que viene a ser la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la guerra franco-prusiana no es cualquier guerra, sino es la semilla donde se fue incubando la raíz de las guerras mundiales. Entonces, vamos a tener una época muy interesante porque lo que vamos a ir viendo es cómo se va dando la decadencia del imperio norteamericano en su hegemonía mundial. Va a seguir siendo un gigante, pero un gigante con cada vez menos fuerza. Y una cosa más que les comentaría de esta época, del siglo XIX, es que Japón se restaura una de las dinastías que van a poner, es la dinastía Meiji, que va a restablecer una nueva época de modernización en Japón, que después se va a extender a China
y que va a crear las bases de lo que hoy vemos como potencias mundiales en Japón y en China. Bueno, dicho de otra manera, nos vienen tiempos bien movidos, de mucha ampliación de la tecnología y de movimientos a nivel de relaciones entre los países, los pueblos, las personas. Una buena época. Yo les diría que la clave aquí es la fe. ¿En qué? En lo que tú quieras. ¿En qué tienes fe tú? ¿Cuál es tu fe? ¿En qué crees? ¿En qué confías? Y si no tienes una fe clara, sí ten algo muy claro. No dudes. Hay una canción que me enseñaron en la iglesia que decía, si la duda llega a tu corazón, dile no, 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 yo confío en mí. No es, Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Querida Dulce, obviamente la estoy parafraseando, le estoy quitando su ropaje católico mocho, le estoy poniendo un ropaje más universal. Si tienes duda, confía en ti. En la historia de la canción, sí me la sé en la guitarra, ¿eh? Dice, si la duda llega a tu corazón y te dice, déjame entrar, dile, no, 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 Cristo vive en mí, en la versión Ah, católica. En la versión esotérica, si la duda llega a tu corazón y te dice, déjame entrar, dile, no, 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 yo confío en mí y no hay lugar para ti. Toma la que te acomode. Así que bueno, adelante, Dulce. mira, del tema anterior yo quería decir algo. Bueno, una reflexión mía. Esto de el misterio del niño Jesús, ¿no? Que se encarnó y vino a enseñarnos cómo lo divino se junta con lo humano y dentro de eso, cómo a vivir el amor, ¿no? Como experiencia divina. Y yo pensaba que la única manera en que tú puedes adentrarte en lo que es el amor es a través de ir hacia adentro, porque la parte divina está dentro de ti, no está afuera, ¿no? No la busques afuera, búscala adentro, y adentro de ti está esa parte divina donde está Dios, donde está tu Dios, ¿no? Y donde tú puedes llenarte a través de oración o de meditación o lo que tú hagas, a través de esa presencia de tu ser divino, para poder entenderlo, para poder vivirlo y para poder manifestarlo. Entonces, era nada más eso. O sea, tú busca esa divinidad del niño Dios o esa divinidad de Jesús dentro de ti, que es la parte que Él vino a darte con su nacimiento. Esa conciencia de que tú eres Dios, que está dentro de ti, que tú tienes que buscarlo, que tú tienes que encontrarlo, y tú tienes que sentir su amor para poder darlo, ¿no? Esa es tu fuente. Y bueno, esa es una reflexión que hacía yo de esto que nos comentabas. Que por cierto, ahorita que decías ese comentario, eh, hay un pasaje en los evangelios donde Jesús les dice a sus discípulos, ustedes son dioses. En la traducción que nos han dado, dice, serán como dioses. Pero en la tradición original, el mensaje era que Jesús les decía, ustedes son Dios, son dioses. Reconózcanlo, véanlo, acéptenlo y ejérzanlo. Muy bien, pues entonces, queridas brujitas y brujitos, magos, hasta aquí le dejamos el día de hoy y ya lo sabes, eres luz para el mundo. ¿Qué eres tú? Dilo. Yo soy luz para Yo el soy mundo. luz para el mundo. Sí, lo Yo soy eres. luz, yo soy luz para el mundo. Y mucha luz, mucha luz.